Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saluda Gisela Vidal desde Toronto. Estamos en la iglesia de Prayer House y queremos enviar un saludo a nuestra iglesia allá en Perú, a nuestro querido pastor y esposo, Ernesto Vidal. Dios te bendiga, a toda la congregación en Perú. Un beso grande y a todos los que se conectan desde Trujillo, Huancayo. Dios les bendiga. Desde México, la familia Moirón, que sabemos que están con visita. Bendito sea el Señor que junta a las familias, que la pasen hermoso en este domingo de resurrección. Espíritu Santo, ven a este lugar. Te pedimos que tú unjas la prédica, que tú pongas las palabras en mi boca, Señor, porque queremos honrar tu santo nombre, Jesús. Queremos honrar tu presencia en este lugar. Unge, Señor, las redes sociales por las cuales vamos a transmitir. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque corazones, sane heridas y transforme las vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Acompáñame a Lucas 24 y vamos a ver, yo lo voy a estar leyendo, como les digo, yo tengo Reina Valera contemporánea, pero hay algunas versiones que están en otras versiones, pero quería que me acompañen desde el 1 hasta el 9. Vamos a ver lo que la Biblia dice. El día de hoy voy a tratar no de correr, pero algunas cosas las van a notar, porque no voy a tener tiempo de que estén buscando las citas, las tengo yo, pero vamos a comer Biblia hoy día, bastante Biblia. Yo prefiero que la palabra te hable, que la palabra te redarguya, porque si es esa palabra la que te toca, no hay más que yo tenga que agregar. Amén. Así que 24 versículo 1 dice, no sé si todos tienen título, la resurrección. Lucas 24:1 dice, pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Recuerden que Jesús ya estaba en el sepulcro por 3 días. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada. Imagínense, las piedras del sepulcro no eran piedritas, eran unas piedras, habrán visto cuando a Lázaro se le resucitó, la piedra era inmensa, 3, 4 hombres para mover la piedra. Entonces las mujeres estaban llegando, obviamente era un tiempo difícil, habían crucificado al Señor y los apóstoles tenían temor. Pero en ese tiempo las mujeres no eran casi consideradas como ciudadanas, así que ellas tranquilas iban y habían preparado las especias aromáticas. Entonces la piedra había sido quitada. Versículo 3, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4, mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. 2 ángeles, ¿amén? Llenas de miedo, se inclinaron, ocultando su rostro, como diciendo, ¿quiénes son estos que están aquí? No está el Señor. Estos acontecimientos, primero la piedra no está, ¿dónde está Jesús? Y ahora estas personas, y en ese momento que ellas están llenas de temor, ocultaron su rostro. Cuando tú tienes miedo, aunque no tengas dónde esconderte, pareciera que te escondes cuando tú escondes tu rostro. Entonces, escondieron su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos a veces entre los muertos al que vive? Nosotros también. En otro tiempo, yo lloraba por un muerto, por Jesús muerto. Pero ahora celebramos, la iglesia celebra que nuestro Cristo está vivo. Amén. Entonces, estas mujeres entristecidas estaban todas confundidas y los ángeles que están allí le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y les hace recordar, porque Jesús les estuvo predicando constantemente. Pero así también somos nosotros. ¿Cuántas veces
nos predican lo mismo y, ay, sí, Señor, y nos predican lo mismo después de un año y, ay, como que nunca escuchamos. Así que estas mujeres no eran diferentes que nosotros, ¿no es cierto? En el 6 dice, no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron, es cierto, que dirían, claro, ¿no? Ellas se acordaron de sus palabras, versículo 9, y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los 11. Recuerden que ya Judas estaba por ahí escondido, no sé, no ha habido. Le contaron a los 11 y a todos los demás. ¿Le creyeron? No. Vamos al 12. Estamos en Lucas 24. Versículo 12 dice, pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Qué tremendo, porque Pedro, ¿por qué fue corriendo? Me imagino que las mujeres dicen, ¿se acuerdan que el Señor nos dijo? Y él se acordó también, yo negué al Señor. Estoy en serios problemas, porque no está muerto, está vivo. Cuando tú haces algo y te dicen, no, cuando yo estaba niña y había hecho una travesura, ya viene mi mamá, uy, ¿dónde me meto? Me escondo porque había roto algo y no había manera que se arreglara. Roto estaba. ¿Dónde me escondo? Y casi siempre era abajo de la cama. Sí, pero mi mamá sabía. Buscaba aquí hasta que sale abajo de la cama y uno sale todo como que ¿qué me va a pasar? Yo creo que Pedro estaba, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le pido perdón? O sea, me imagino la cara de Pedro, él estaba muy desconcertado, estaba, dice la Biblia, pasmado, pero al mismo tiempo todos llenos de gozo, porque todo lo que Jesús les había dicho estaba cumpliéndose. Amén. Y yo quiero decirles algo. Vamos a ver en esta mañana, esto es un hecho, esto ocurrió, está registrado. Quiero que esta mañana veamos las verdades que fueron reafirmadas por la resurrección de nuestro Señor. Así que vamos a ir Juan 10, del 24 al 33. Y la primera verdad que Jesús confirmó, ratificó, fue el Padre y yo somos uno. Juan 10, del 24 hasta el 33. ¿Estamos? Recuerden que los maestros de la ley de aquel tiempo, teniendo las escrituras, enseñando las escrituras, conociendo las profecías, pudieron haber identificado, ¿no? Por lo menos decir, yo creo que este es el Mesías, ¿no? ¿Qué te parece? Tener un concilio ahí, ¿qué está pasando? Sin embargo, sus corazones estaban llenos de religión. Y la religión te mata, la religión me mata, me condena, la religión nos salva, la religión te enceguece y endurece los corazones. Entonces, Juan 10, vamos para allá, 24, ¿estamos? Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, andaban constantemente queriéndolo hacer caer a Jesús, preguntándole cosas como, a ver si en esta cae, ¿no? Pero estaban tratando con el Dios mismo. Dice, le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Miren los maestros de la ley, o sea, perturbados de alma. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25. Jesús le respondió, ya se los he dicho, y ustedes no creen. Pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. ¿Había hecho obras Jesús durante su ministerio? Por supuesto, muchas. 26. Si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas
me siguen. ¿Gente seguía a Jesús? Sí. Hay muchos que lo seguían y después le dieron la espalda, pero gente seguía a Jesús. Vamos al 28 y presta atención a este versículo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Recuerden este versículo, que es importante. Él está dando una promesa. Yo les doy vida eterna. Y eso se los está diciendo a los fariseos, a los saduceos, a todos los maestros de la ley. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30. El Padre y yo somos uno. Jesús estaba dando algo clave. Él no es diferente o menor que Dios. Él es Dios. Por eso que es uno con el Padre. ¿Sí? 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Lo habían querido apedrear muchas veces. ¿Se acuerdan aquella vez que estuvo en Capernaum, que estaba él predicando en una sinagoga y dijo, ¿hoy se ha cumplido esta profecía? Isaías 61. El Señor me ha ungido para desatar todo yugo de impiedad, y empieza él, y él dice, ¿y qué pasó? Todos lo querían apedrear. Nuevamente agarran piedras, pero Jesús les respondió, yo les he mostrado que de mi Padre muchas buenas obras, por cuál de estas obras me quieren apedrear. Los judíos le respondieron, no te queremos apedrear por ninguna de esas obras, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Ellos estaban buscando una excusa, pero yo quiero que tú anotes esto porque no tenemos tiempo de ir. Ellos conocían que el Mesías tenía que nacer en Belén. Anota, Miqueas 5:2. El Mesías, y eso lo conocían ellos. Estoy hablando de las profecías del Antiguo Testamento. Miqueas 5:2 decía que el Mesías nacería en Belén, que nacería de una virgen. Isaías 7:14, que el siervo sufriría. Y describe la pasión de Cristo, describe el sufrimiento, y ellos lo querían crucificar. Describe que moriría por nuestros pecados. Isaías 53 lo dice. Todas estas profecías. Pero mira, también el Salmo 22 narra la crucifixión. Si vamos al Salmo 22, si vamos al Salmo 16:10, se profetiza que su alma no quedaría en el Seol, sino que él iba a resucitar. O sea, todo esto lo conocían. Sabían, vimos la semana pasada, que era cuando la profecía que se cumplía, que el Mesías tenía que entrar en un pollino a Jerusalén. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Porque ellos, porque de repente un común y silvestre no conocía, pero ellos, maestros de la ley, conocían exactamente todo lo que tenía que ocurrir. Había una ceguera muy fuerte. Cuidémonos del espíritu de religión que pareciera. Tú sabes que el diablo se hace pasar por ángel de luz. Te va a hacer pasar como que es y no te deja ver. Entonces, volviendo al versículo 28, ¿se acuerdan que les dije? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquellos que creyeron en Jesús, Él les dio, dice, vida eterna. Tiene la potestad de dar vida eterna. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y solo Dios tiene vida eterna. Por lo tanto, cuando Él está declarando que Él es uno con el Padre, solo Dios puede. Y si Él es uno con el Padre, Él puede dar la vida eterna. Entonces, como diríamos, check. Al resucitar demostró que Él no muere. Su cuerpo murió, pero Él resucita en un cuerpo glorificado. Segunda verdad que es reafirmada. Dios tiene el poder sobre la muerte. Qué hermoso. Hechos 2, vamos a leer del 22 al 24, te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, búscala en la versión que tú tienes. Hechos capítulo 2,
versículos del 22 al 24. Ustedes saben que durante estos 3 años de ministerio Jesús andaba haciendo milagros, prodigios, él andaba sanando diferentes enfermedades. Desde una enfermedad ¿se acuerdan de la fiebre de la suegra de Pedro? Hasta los leprosos, que en ese tiempo eran los más. Si alguien se enfermaba de lepra, era como ahora enterarte que tienes cáncer. Parecido. Yo diría hasta peor. Porque yo he estado con mis familiares con cáncer cerca. El que tenía lepra tenía que estar alejado. Ni siquiera el cariño de la familia. Entonces, Jesús sanó todo tipo de enfermedad. Liberó endemoniados, liberó endemoniados. Resucitó muertos, resucitó muertos. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, ¿se acuerdan? Y multiplicó alimentos. No una vez, varias veces. Pero qué multiplicación. Porque sobró. Y dice como les digo, en ese tiempo no se contaban las mujeres ni los niños. Ciudadanos eran los varones. Y era la multiplicación de 5,000 varones. Más las mujeres, más los niños. Siendo generosos, 10,000. 10,000 nada más. Por decir. 10,000 panes. 10,000 peces. O sea, milagros grandes por mano del Señor Jesús. Pero el mayor milagro fue su propia resurrección. ¿Por qué? Porque es imposible que al autor de la vida, la muerte, lo tenga en cautiverio. Es imposible que el que nos da la vida sea preso de una tumba. Así que vamos a ver Hechos, que dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, así ocurrió. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. 24. Pero Dios, ¿quién? Dios. Jesús es Dios. Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¡Qué hermoso! Porque cuando tú aceptas a Jesús, Él viene a morar en ti. La muerte no tiene dominio sobre ti. Este cuerpo se va a deteriorar, pero tengo vida eterna, porque voy a tener un cuerpo glorificado que la muerte ni cosquillas me va a hacer. Derrotada la muerte. Amén. Entonces se comprobó que Jesús no solo tiene poder sobre la enfermedad, sobre los endemoniados, en multiplicar los panes y todo tipo de milagros, sino que se comprobó que Él tiene poder sobre la muerte. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 15:55. El apóstol Pablo escribe esta carta a los de Corinto. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si el sepulcro no lo pudo contener a Jesús. Estamos viendo qué hermoso. Y estas son las verdades que se vienen a reafirmar cuando Jesús resucita. Tercera verdad, la esperanza del perdón de nuestros pecados. Seguimos en 1 Corintios 15. Busquemos del 17 y vamos a leer hasta el 19. Y nos vamos a estar ahí, no se vayan de 1 Corintios 15 porque vamos a volver. ¿Okay? 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, miren lo que Pablo hay mucha confusión en la iglesia de Corinto, pero no habrá confusión en nuestros días, que ya no sabemos en qué creer. ¿Será, Señor, que vas a venir realmente? ¿O ya te olvidaste? Señor, ¿será que realmente cuando yo confieso que tú eres mi Señor y Salvador, realmente me perdonaste todos mis pecados, todos, o por ahí me quedó algo en el tintero? No, el enemigo te va a bombardear porque él es acusador y nos llena de culpa. Y entonces cuando estás con culpa, no confías en el perdón. Entonces
yo creo que algo le estaría pasando a la iglesia de Corinto, donde Pablo dice, yo les voy a escribir, y les dice, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. O sea, todos los que creyeron. O sea, pero 19 dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Cuando Jesús resucita, se les aparece a los discípulos y entra por la pared. No les toca la puerta, ni tampoco se entró por la ventana. Porque el cuerpo que Jesús tenía era un cuerpo glorificado. Y cuando Jesús perdona nuestros pecados y nos dice que nos salva de la muerte eterna y nos da una vida eterna, está diciendo que nuestro cuerpo pecaminoso, esta carne, va a morir, va a ir al polvo. Pero nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado como el primogénito entre todos, como nuestro Señor Jesús. Entonces yo creo que ellos estarían afligidos, pero que se murió, ¿cómo que se murió? En nuestra congregación ocurrió algo muy triste para todos los que recordamos a Raúl. Y todavía lo extrañamos, pero sabemos que él está más vivo que tú y que yo, porque él ya tiene vida eterna. Aún nosotros la estamos luchando acá. A ver si realmente perseverando, porque la salvación se puede perder. Sin embargo, cuando Él resucite y cuando tú resucites, si estás en Cristo, tu cuerpo no va a ser este cuerpo que duele, que se enferma. El cuerpo que vamos a recibir no le entran balas, literalmente, no se enferma, no sufre. Jesús tomó un cuerpo como el nuestro, que se duele, un cuerpo que tiene, que se va a decaer, que se va a vegetar. Jesús tomó ese cuerpo porque Él se humilló para que nuestra naturaleza, Él nos enseñara. Como le decían, maestro, Él, estando en un cuerpo de hombre, nunca pecó, para que nosotros aprendiéramos de Él. Él nos dio ejemplo. Él estuvo entre nosotros. Amén. La resurrección de Jesús no solo prueba que Él es Dios, sino también confirma que todos los que ponemos nuestra confianza en Él, que le hemos confesado como nuestro Señor y Redentor de nuestras almas, Él, al ir a la cruz, llevó nuestra condenación, todo pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él quitó tu pecado y el mío cuando yo le confesé como Señor, yo creo que eres mi Salvador, yo creo que eres Dios. Y al tú creer que ese sacrificio de la cruz tiene el poder de limpiar tus pecados, tú lo aceptas como el Cordero de Dios. Por lo tanto, el sacrificio de Él válido es y confirma que esa sangre derramada en la cruz quitó el poder de todo el pecado. Porque el pecado, dice que el pecado lleva a la muerte. Una muerte eterna, ni siquiera solo la muerte aquí, eterna. ¿Qué es la muerte? Separados de Dios. Es horroroso. Es más, los que no conocen al Señor les dan una sentencia de enfermedad inmediatamente, como el enemigo sabe que el ser humano, la primera cosa, temor a la muerte. ¿Por qué? Porque es el último demonio que se va a derrotar, pero se derrotó en la cruz. Se fue derrotado. ¿Amén? Ya no tenemos que tener temor a la muerte. Entonces, al vencer Jesús, al resucitar, venció la muerte. El poder de la muerte quedó anulado y el perdón de nuestros pecados viene a ser como hay un acta firmada. Y vamos a ver esto ahora, Colosenses 2. Y vamos a ver 2 versículos ahí, 14 y 15. Lo voy a leer en la Reina Valera. Anulando el acta de los derechos que había contra nosotros. Jesús, al ir a la cruz,
Se anuló el acta que nos condenaba a la muerte eterna. Pero Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuándo pasó eso? En la resurrección. Jesús descendió al infierno y le arrancó las llaves al diablo, le quitó toda autoridad y todo poder, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, salvación eterna. Pero hay una condición: para todo aquel que lo confiese como Señor, para que todo aquel que crea que ese sacrificio de la cruz suficiente para quitar mis pecados, para borrarlos del todo. Amén. Cuarta verdad, espero que me alcance el tiempo. Viviremos con Jesús por la eternidad. Les dije que no se vayan de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Dice la palabra: pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron, porque así como la muerte vino por medio de un hombre, Adán, ¿sí? ¿Se acuerdan? También por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que creen en el Señor Jesucristo como su Dios. Porque otros creen, ay, sí, un profeta, un buen maestro. No, Señor, Jesucristo, Dios, mi Dios, tu Dios. Amén. Entonces, porque Jesús vive, nosotros también vivimos. Y Él dijo: me voy para hacer morada para ustedes. Porque donde yo voy, yo quiero que ustedes también estén. Una eternidad, porque Él es eterno. Vamos a Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, ¿qué ocurre cuando recibes a Jesús? El Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo es el que te dice cuando vas por un camino medio resbaloso, ya estás por resbalarte, hijo, hija. Pero a veces le hacemos los oídos, no escucho. ¿Cómo? Pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestra guía. Él nos consuela, Él nos dirige a toda verdad. Que nos hagamos los locos, otra cosa es. Pero Él está. Ahora podemos contestar al Espíritu Santo, pero Él nos ama tanto, Él mora en nosotros. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes. Es el mismo Espíritu Santo. ¿Han visto que cuando hay resurrecciones oran, y como Jesús lo hizo con Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda? Pero Jesús resucitó porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Se acuerdan cuando él fue al desierto? Él fue guiado por el Espíritu Santo. Así que el mismo Espíritu Santo, después que él terminó de arrancar las llaves, hizo todo lo que tenía que hacer, la obra redentora de Jesús. Entonces, ese Espíritu Santo, espíritu de vida, la muerte no lo podía contener. Entonces acá dice: el mismo que lo levantó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Lo que está diciendo Pablo a los de Roma: no se preocupen, que si se mantienen firmes, el mismo Espíritu Santo, mira, les habla a los de la iglesia de Corinto, les habla a la iglesia en Roma. Quiere decir que la iglesia necesita recordar esto constantemente. Nosotros también. Quinta verdad, tal vez haya más, pero las que he podido encontrar: Jesús volverá. Esta es una verdad que es reafirmada cuando
Jesús resucita. Después de la resurrección de Jesús, recuerden que se les apareció a sus discípulos, les habló del reino de los cielos, que Él iba a preparar lugar. Pero les dice que Él va a volver. ¿Se acuerdan que cuando Él es elevado en las nubes y los apóstoles se quedan ahí mirando? Y mucha gente, no solo los apóstoles, ven que y Él vivo, Jesús vivo. Hechos 1, del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estoy leyendo Hechos 1, versículos 10 y 11. Los ojos lo tenían puestos en el cielo, estaban viendo cómo Jesús ascendía. Entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Parece que estos ángeles andaban siempre viendo, vamos a ver en qué anda ahora la iglesia de Cristo. Se les aparecieron y se pusieron al lado de ellos, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Así como lo vieron en las nubes que ya no lo vieron más, regresará. Eso es lo que nos está diciendo. Jesús no se fue para siempre. Él regresará y cuando regrese, vendrá a reinar y a juzgar. Y vendrá con su galardón, vendrá a recompensar. ¿Cómo es eso? Mateo 16, 27. Y después nos vamos a Apocalipsis. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, escuchen esto, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme, ¿qué hiciste? Conforme a eso. Apocalipsis 22, 13 y 14. Miren, yo vengo pronto. Y esto está constantemente en estos días, ¿o no? Con todo lo que estamos viendo, Jesús nos está diciendo, yo vengo pronto. Miren, ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús estuvo con Dios Padre y con el Espíritu Santo en la creación. Y Él está por toda la eternidad. Por eso que Él es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. No hay fin. Su reino es eterno, para siempre. Hay poder en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nuestras vidas resucitan por todo lo que Jesús ha hecho, esa obra redentora, su resurrección nos confirma que en el pueblo de Dios hay gente que se ha sanado de cáncer, pero hay gente que no. Pero hay de aquel, dice la palabra, que encuentre tropiezo en mí, que se escandalice, que deje de creer porque no sané, porque Dios es soberano. Y si no sana, porque en nuestros días dice la palabra que están contados, me toca. Yo tuve que pasar por un proceso muy duro. Y el Espíritu Santo, yo le decía, Señor, ayúdame a orar, porque se nota que yo estoy orando como se me ocurre, de corazón, con un corazón sincero, y yo tenía problemas matrimoniales muy serios. Y yo no quería que mi hijo viviera lo que yo viví. Papá por acá, mamá por acá. Entonces yo oraba, Señor, basado en mi experiencia, en mi dolor. Y Dios sabe que no lo hacía de mala intención. Sin embargo, me di cuenta que en el tiempo del proceso buscas a Dios tanto, empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo escuché que me dijo, aun si no, yo te amo, Señor, y yo te voy a ser fiel. En eso me vas a hacerme fiel, aun si no se arregla tu matrimonio. Y yo me quedé muda. Pero tú eres Dios, tú lo puedes hacer. Y claro que Él puede.
Claro que puede. Pero era una prueba para mi fe. Y era como, ahora vas a dudar, ahora encuentras tropiezo porque no te doy el caramelito que te gusta. Tenía que crecer, tenía que madurar. Entonces empecé a orar, Señor, y yo oro por mi matrimonio y bendigo a mi esposo, y yo me ponía ahí en la licuadora, Señor, haz todo lo que tengas que hacer conmigo, o en la moledora. Sin embargo, empecé a decirle, aunque mi matrimonio no se arreglara, yo te serviré. ¿Y saben qué? Empezó en mí, porque lo que tú oras, lo que tú confiesas, empezó a morir algo en mí. Porque ya no era acerca de que mi matrimonio, que mi hogar, que mi hijo, todo era mi. Era tú. El enemigo muchas veces nos agarra áreas porque estamos muy concentrados en mí. Hasta el perrito, mi perrito. ¿Cómo que mi perrito se va a morir? O sea, todo. No miramos más allá. Cuando el propósito de Dios es mucho más grande. Te voy a leer un versículo más. Porque Él tiene el poder de resucitar una enfermedad, de cualquier enfermedad. Él te puede sanar y resucitar tu salud. Él puede resucitar tus finanzas. Él puede resucitar tu matrimonio, como lo hizo con el mío. Él puede resucitar a tus hijos que están muertos. Él puede. Porque todo el poder está en Él. Toda la autoridad está en Él. Juan 11:25, si quieres anótalo, dice, Jesús hace una declaración muy fuerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Él es la resurrección y la vida. Amén. La tumba de Jesús está vacía. Los que han ido a Jerusalén, levanten la mano. ¿Qué había en la tumba? Nada. Yo no he ido. Yo les creo. Bueno, yo lo creo por las escrituras. Pero acá tengo dos testigos que fueron, no hay nada, ¿no? Está vacía, la tumba está vacía, nuestro Señor está vivo, Él ha resucitado. ¿Y por qué Él está vivo? Yo vivo. ¿Por qué Él está vivo? Tú vives. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él ganó una victoria para nosotros. Y es por eso que nosotros somos llamados más que vencedores. ¿Quién fue a la cruz? Jesús. ¿Quién resistió la traición? ¿Quién resistió que lo abandonaran? El rechazo, que lo desnudaran para subirlo a esa cruz. Él lo hizo y nos entrega, cuando Él resucita, le arranqué las llaves. Ahora los exhibo públicamente, he triunfado. Y yo quiero que tú sepas que mucho costó esta victoria. Pero Él te ha hecho libre a través de su sacrificio. Te está entregando la vida, la resurrección que Él experimentó, te la está entregando a ti esta mañana. Si tú que estás escuchando nunca le diste tu corazón a Jesús, este es el momento en que le puedes dar, pedirle perdón por tus pecados y entregarle tu corazón a Jesús. Pero yo quiero orar para que tú abraces este sacrificio, que no solamente se recuerde en Semana Santa, que cada día recordemos que Él lo hizo por amor. Esta es la muestra de amor más grande en todo el universo. Jesús dejó su gloria, su trono, su alabanza constante en el cielo para ser tratado como un criminal, para ir a la cruz, para desangrarse, porque eso no fue, porque muchas películas lo ponen ahí un poco ahí magulladito y ya está. Jesús se desangró, toda su sangre fue vertida por ti y por mí. Y su cuerpo no tenía atractivo, totalmente desfigurado. Eso costó. Es necesario que esta mañana le digamos, Señor,
Perdóname por haber tenido una idea muy abstracta. Por la escritura ahora entiendo. Las verdades que tú me estás haciendo ver, todo velo está cayendo en este momento. El Señor está abriendo tus ojos espirituales para que tú en este momento le vuelvas a dar tu corazón, porque a veces se lo dimos a medias. Y este es el momento de darle el corazón. Señor, ¿quién como Él para cuidar tu corazón? No hay nadie que te ame ni que te pueda amar como Jesús me amó y te amó. Pero Él está vivo. No creemos en un Dios de papel, en una tumba que vamos a ponerle flores. Nuestro Cristo está vivo y Él viene. Y su galardón con Él. Señor, recibe la gloria en esta mañana. Nos postramos con un corazón humillado delante de ti. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por entregarnos la victoria. Hoy celebramos tu vida abundante en nosotros. Gracias por alcanzarnos. Gracias por quitar ese velo que nos separaba del Padre. Gracias porque ahora nos podemos llamar hijos e hijas de Dios. Recibe toda la gloria, mi Señor. Recibe toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si esta prédica ha tocado tu corazón, yo te voy a pedir que tú la compartas. Dios te bendiga.